Camino al plebiscito. Comunicar súper cortito, muy cortito. Sobre los derechos de las mujeres. Principalmente también el tema de la equidad de género. Yo creo que eso es muy relevante hoy en día. Los derechos de las mujeres, de las niñas, o sea, en el fondo nuestro género, que hemos estado votados por muchos años. Los derechos de las mujeres. ¿Una constitución puede favorecer la igualdad entre hombres y mujeres? Es una de las inquietudes que nos manifestaron ahí en la calle y que vamos a responder en Camino al Plebiscito. ¿Con quién? Con Valentina Reyes, a quien saludamos. Valentina, buenas noches. Buenas noches, Connie. Sí, estamos escuchando qué nos dicen las personas, qué inquietudes tienen respecto a esta propuesta constitucional y los invitamos a revisar nuestras gráficas porque tanto la opción a favor como en contra hablan de los derechos de las mujeres. Para el a favor aquí hay avances, pero para el en contra son solo titulares. Queremos mostrarles algunas de las normas en cuestión sobre las mujeres en la propuesta constitucional. Y vamos a la siguiente gráfica, porque, por ejemplo, hay una norma respecto al artículo 13, que habla del valor de los cuidados. Dice, la Constitución reconoce el valor de los cuidados para la vida en familia, la sociedad, y además se señala que se va a favorecer la corresponsabilidad. Eso es uno de los puntos. Eso es un avance, no existía antes. Claro, esto está en los principios constitucionales, de hecho. Artículo 16, un artículo muy extenso en el contexto del derecho al trabajo. Se habla de igual trabajo, igual retribución. Insistimos, estos artículos son más largos. Nosotros estamos haciendo un resumen ahí para que lo puedan revisar. De hecho, es el artículo 16-20C, letra C. Que es en el fondo igualdad de salario, o sea, al mismo trabajo, igualdad de remuneración. Exacto, a eso apunta justamente ese artículo. Y tenemos también el artículo 2 que habla de 2 puntos y ahí pedimos avanzar. Habla de la posibilidad del acceso equilibrado a candidaturas de hombres y mujeres a cargos de elección popular y también dice que el Estado buscará favorecer la participación de las mujeres en la vida política, que es lo que tenemos ahí en el artículo 2. Ponemos todos los números de los artículos, Connie, para que las personas los vayan a buscar. Sí, pues. Insistimos, para el en contra, estos son solo titulares, pero para el a favor hay avances respecto a la Constitución vigente. El debate sobre esto lo tiene Josefa Butnik en la siguiente nota. Quienes no apoyan la propuesta constitucional dicen que el texto marca un claro retroceso en los derechos de las mujeres. Es una constitución que está en contra de las mujeres. Quienes están a favor aseguran que la crítica no tiene fundamentos. Esta constitución promueve los derechos de las mujeres. Visiones contrarias que apuntan a distintas normas redactadas. La distancia surge desde el fondo del debate y cómo desde ahí se abordó y enfrentó un tema esencial para una constitución moderna. Se pone el énfasis en distintos capítulos, en distintas normas, en distintos principios en la mujer. Y eso no solamente en la mujer en su participación en política, sino que en la mujer respecto a sus preocupaciones del día a día. Eso es un poco lo que hace esta propuesta. Entiende a las mujeres desde la familia, desde la maternidad y no nos entiende desde el espacio de la política o la vía pública. ¿Cuáles son las principales normas de la propuesta? El acceso equilibrado entre hombres y mujeres a cargos de elección popular, también conocido como la paridad de entrada. También se establece la retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador entre hombres y mujeres, lo que popularmente se conoce como igual pega, igual paga. Ambas normas ya tienen una legislación vigente, sin embargo, de aprobarse la propuesta lograrían rango constitucional. Avance para algunos, retrocesos para otros. Pone un techo a lo que ya existe en la legislación vigente. Y es súper importante porque aquí las consejeras que dicen que la Constitución tiene letra de mujer, ¿verdad? Lo que hacen en verdad es comparar la Constitución del 80 con esta. Y eso es un error, porque las mujeres hemos avanzado sustancialmente en derechos en los últimos 20 años. La Constitución vigente, si bien tiene normas que son muy relevantes respecto de la igualdad ante la ley y de los derechos de todas las personas y nuestras libertades, esta Constitución pone, además de esas normas, un énfasis particular en las mujeres. No estamos estableciendo un techo, estamos estableciendo un piso. Otra norma que destaca la opción a favor es la que menciona el valor de los cuidados y el deber del Estado de promover la corresponsabilidad. ¿El reparo de quienes están en contra? El artículo quedó en el primer capítulo, en el de los principios constitucionales. Es decir, para ellos no queda consagrado como un derecho que el Estado deba garantizar. Nosotros en materia de cuidados optamos por esa fórmula, ¿ya? Por una fórmula de principio orientador, pero además con deberes del Estado. Si tú te fijas en el detalle de esa norma, hay deberes del Estado para promover
la acción del cuidado con corresponsabilidad, reconociendo el valor de los cuidados en la vida familiar. Todas esas normas que no están en derechos, es decir, no tienen recurso de protección, ¿verdad? O sea, uno no va a poder ir a tribunales a invocar ese derecho, están en el capítulo de principio. Entonces son como que los atenuaron. Uno de los grandes debates lo provocó la norma que establece la protección de la vida de quien está por nacer. Un retroceso, un avance o un freno según la visión. Redacción tan controvertida que generó una intensa discusión por el alcance que podría tener en las 3 causales de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hablar de este tema precisamente, que ha sido muy polémico, pero un apunte sobre lo de la paridad de entrada, que es lo que quedó en la Constitución. No queda, primero, no hay paridad de salida, y tampoco es 50 y 50, sino que queda 60-40. Exacto, no es... Para la elección, por ejemplo, eso es lo que hay hoy día. Claro. Eso es la ley de hoy día. Claro, o sea, es una... para la elección en el Congreso. Es una paridad de candidaturas, al final, que claro, también existe hoy en día, y no es como lo que hemos tenido, por ejemplo, lo que tuvimos en la convención pasada, ¿cierto?, en otros ejercicios democráticos. Bueno, y lo decía ahí la nota de la Josefa Budnik, respecto al derecho a la vida. Vamos a esa gráfica porque es una norma que revisamos aquí en Camino al Plebiscito, respecto al derecho a la vida, donde en esta propuesta se señala que la ley protege la vida de quien está por nacer. ¿Cuánta tinta se escribió, José, derramó sobre esto? ¿Cuánta discusión hubo en el Consejo sobre el cambio de el qué está por nacer por el quién está por nacer? Exacto, y esto es por los efectos que puede tener esa palabra. ¿Por qué? Porque con el quién está por nacer, el debate y la duda es, ¿qué pasa con el aborto en 3 causales? Ahí hay mucho debate si es que va a haber efectos o no. Pero donde hay claridad, tanto en el a favor como en el en contra, es que esto sí va a tener un techo a futuro para una posible legislación en un aborto más amplio. No se podría avanzar. Y aunque se avance, por ejemplo, se podría recurrir al Tribunal Constitucional, que frenaría esa posible legislación de un aborto que vaya más allá de las 3 causales. Un aborto libre, que se le llama con, por ejemplo, fijar plazos de semanas para realizar el aborto, pero que no tenga una causal, como hoy día existe. Eso, según algunos, con esto sería imposible. Exacto, y eso también entonces entra en el contexto de las normas que tienen que ver con las mujeres. Para algunos, que se limite el aborto está perfecto, pero para otros aquí se pone un techo al debate a futuro en un tema que para muchas personas se tiene que elegir. Claro, que debiera ser política pública. Exacto. Valentina Reyes, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. De nada, buenas noches, Connie. Muchas gracias, con un nuevo Camino al Plebiscito.